Buen día, profesor. Buen día, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre mi tema de investigación, la educación en las zonas rurales de nuestro país. Como primer punto, mencionaré las siguientes cuestiones. ¿Por qué aún existe tanto rechazo por las personas de origen nativo? ¿Por qué se piensa que la mayoría de las personas de origen indígena poseen un coeficiente bajo? ¿Por qué la mayoría de veces las estadísticas en educación son más bajas en las provincias rurales? Estas cuestiones se generan a partir de solo una causa, la cual es el problema del Estado peruano, el que no ha sabido actuar de manera correcta respecto a las diferentes situaciones desfavorables de las poblaciones indígenas, lo que ha causado, además de estas cuestiones, las siguientes consecuencias: la marginación, la desaparición de las lenguas andinas y el desinterés de la mayoría de las personas por querer hablar estas lenguas. Pero en el punto que nos centraremos mayormente es en la desaparición de las lenguas andinas, que ha generado gran polémica en nuestro país en dos aspectos más grandes, en que sería en el aspecto legal, en donde los padres de estas zonas rurales denuncian una mejor educación para sus hijos como lo establece la Constitución política. Y en el aspecto social, la discriminación a las personas indígenas por no pertenecer a un mundo globalizado. Debido a estos motivos, se planteé la siguiente postura, la cual sería que el Estado peruano debería implementar nuevas políticas lingüísticas para evitar la desaparición de las lenguas andinas. Para sostener esta postura, generé tres argumentos. El primero sería que las instituciones escolares rurales no cuentan con una medida efectiva para detener la desaparición de las lenguas andinas. Como primer ejemplo tenemos a la provincia andina de Huancavelica, en donde la acción política educativa ignora la diversidad cultural en sus escuelas. Es decir, que a pesar que existan en estas zonas variedades de lenguas, estas las ignora totalmente. En segundo punto, en las provincias de Apurímac y Amazonas, donde existe gran población de personas indígenas, el sistema educativo no ampara a los estudiantes de lenguas andinas. Es decir, en estas zonas, a pesar de que el rendimiento sea muy bajo de lo estándar, en las respuestas del sistema educativo, este no ampara a ninguno de estos estudiantes, o sea, a los que tienen bajo rendimiento, que sucede en la mayoría de los casos en todos los estudiantes. En la provincia de Puno no se usan las lenguas aborígenes para el desarrollo del aprendizaje en las escuelas. En otras palabras, en estas instituciones no se usan ninguna de las lenguas andinas y solamente usan la lengua estándar, que sería el castellano. Como segundo argumento tenemos los efectos de la homogeneización cultural han generado en las escuelas la exclusión de los estudiantes a sus propias culturas. Es decir, que la enseñanza en las escuelas a realizarse con la lengua mayoritaria atentará contra la diversidad de lenguas. Mayormente, los profesores en todas las escuelas, se podría decir, por las diferentes investigaciones, eh, han dado resultado de que la enseñanza se hace mayormente con la lengua que más, en la que más están cómodos, es decir, la lengua mayoritaria que se usa por la mayoría de las personas, vale la redundancia, es decir, el castellano. Entonces, esto hará que atente pronto con la diversidad de lenguas andinas. Segundo, que los programas educativos bilingües consideran como único objetivo que los alumnos manejen la lengua castellana, lo cual generará un corto plazo para la uniformidad de esta. Entonces, a pesar de que los programas educativos amparen o ayuden a los alumnos de lengua materna distinta del castellano, estos solamente tienen como único objetivo de que los alumnos manejen la lengua castellana, lo cual generará obviamente la uniformidad de esta.
Como tercer punto tenemos a los programas educativos bilingües que provocan indirectamente una mayor exclusión de los alumnos. Es decir, al no eh, tener resultados óptimos, los alumnos sienten que ya que el Estado no pone soluciones claras o que no existe como que una solución para estos problemas que ellos pasan por tener una lengua diferente a la estandarizada, por lo cual ellos mismos se excluyen de la sociedad. En tercer argumento tenemos a las consideraciones de la gran parte de la sociedad hacia las lenguas andinas han causado terribles repercusiones como la marginación hacia ellas. En el primer punto tenemos que la continuidad de la relación que existe entre la pobreza con las lenguas indígenas. Desde hace muchos años hasta la actualidad se sigue esta relación entre la pobreza y las lenguas andinas. En el segundo punto tenemos la agresión y la amenaza de muerte para la erradicación de las lenguas andinas. En el tercer punto tenemos el desplazo de las lenguas andinas por considerar que el castellano permite la comunicación con el mundo occidental. Es decir, que los maestros al enseñar solamente el castellano o mayormente el castellano en las aulas, los alumnos consideran a partir de esto de que sus lenguas no les servirán para un futuro, sino solamente la lengua castellana. Para finalizar, el Estado debería implementar nuevas políticas lingüísticas para evitar la desaparición de estas lenguas. Por ejemplo, creando medidas contra o para las instituciones rurales, para la marginación social y contra la homogeneización cultural. Porque si se llega a desaparecer totalmente todas las lenguas andinas, se estaría perdiendo una gran parte de la riqueza cultural que nos caracteriza como país. Muchas gracias.